El hijo del millonario descubrió hematomas en la limpiadora. Lo que hizo nunca se olvidará. La noche había caído sobre la mansión de los Fernández, pero un escalofrío recorrió cada rincón de la lujosa casa. La figura del joven Tomás, hijo del magnate más temido del país, emergía de las sombras, sus ojos reflejando una mezcla de inquietud y curiosidad. Una simple limpieza, pensó, nunca se había sentido tan pesada. Abrió la puerta del cuarto de servicio y lo que vio le heló la sangre. En la esquina, la vieja limpiadora, doña Rosa, yacía en el suelo, su piel morena marcada por hematomas que parecían contar historias de dolor y sufrimiento. ¿Pero quién podría haberle hecho eso? Tomás se acercó, el piso de mármol frío bajo sus pies descalzos. El aire olía a desinfectante, mezclado con un toque de tristeza que se adhirió a su corazón. La escena era surrealista, casi un cuadro grotesco. Doña Rosa había sido una madre para muchos en el vecindario, su risa vibrante era como un eco entre las paredes de la mansión. Ahora, su cuerpo parecía un lienzo de horror, con manchas moradas que hablaban de una violencia que iba más allá de lo físico. La angustia creció en su pecho, un nudo incómodo que le hizo pensar en lo inminente. Alguien en su mundo perfecto había cruzado una línea que no debía ser cruzada. En su mente, la pregunta giraba como un torbellino: ¿quién era el monstruo que había herido a esta mujer tan dulce? La tristeza se transformó en rabia, una chispa lista para estallar. Mientras Tomás intentaba levantar a doña Rosa, su corazón latía con fuerza, y una sombra de determinación se apoderó de él. Doña Rosa, despierta, gritó, pero ella no respondía. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Su propio monstruo interior comenzó a asomarse. ¿Y si todo lo que conocía no era más que una fachada de lujo que ocultaba secretos oscuros? Justo cuando su mente comenzaba a divagar, un sonido sutil rompió la tensión. Una puerta crujió. Alguien se acercaba. ¿Quién era? El miedo amplificó su ansiedad, y su mano temblaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Regresando al cuarto, Tomás se movió en la penumbra, su mente zumbando con preguntas. ¿Por qué había un hematoma más en su rostro que en su cuerpo? Algo no encajaba. El sonido de pasos resonó más cerca, y su corazón latió con más fuerza. ¿Quién estaba en la mansión? La tensión se palpaba en el aire denso como un manto. La entrada crujió y una figura familiar apareció, pero no era quien él esperaba. ¿Qué hacía su padre allí, en ese momento exacto? ¿Sabía algo que él no sabía? Un giro inesperado. Tomás sintió que la trama se espesaba, su realidad se desmoronaba. ¿Qué haría ahora? Su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La respiración de Tomás se hizo entrecortada al ver a su padre, don Ricardo Fernández, con su traje de diseñador y esa mirada glacial que siempre le causaba una sensación de opresión en el pecho. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué en ese momento tan crítico? No era un lugar para él. La mansión estaba llena de sus secretos, pero el lugar que se llenaba de sombras iba más allá de lo material. ¿Qué estás haciendo aquí, padre?, preguntó Tomás, tratando de estabilizar su voz, aunque sus manos temblaban. Lo último que quería era enfrentarse a don Ricardo, un hombre que jamás había mostrado compasión y mucho menos en una situación tan horrenda. Tomás, retírate. Esto no te concierne, respondió su padre con una frialdad que caló hasta los huesos.
La manera en que sus ojos, oscuros y serenos, se posaron en él, solo intensificó la confusión y el miedo que lo rodeaban. No. Doña Rosa necesita ayuda. Una llama de desafío ardía en el pecho de Tomás. La imagen de la limpiadora, esa mujer que había trabajado incansablemente para la familia y que había ofrecido su cariño, agudizaba su indignación. No se podía quedar de brazos cruzados frente a la indiferencia de su padre. Don Ricardo se acercó, su figura imponente proyectaba una sombra que parecía cubrir todo el cuarto. No entiendes nada, hijo. A veces, es mejor no involucrarse en lo que no te preocupa. Este es un asunto de adultos. La respiración de Tomás se aceleró, y la rabia burbujeaba en su interior. La voluntad de su padre era una prisión, y él se sentía prisionero. Sin embargo, había algo más profundo en su corazón que simplemente querer salvar a Doña Rosa. Una inquietud creciente le decía que el horror no terminaba ahí. Se preguntaba qué había detrás de esos hematomas, quién los había causado. Y lo más inquietante, qué lugar ocupaba su padre en todo esto. En ese momento, la figura de Doña Rosa, yaciendo en el suelo, se transformó en un símbolo de impunidad y silencio. No podía permitir que lo que había sucedido pasara desapercibido. Tomás se lanzó hacia su padre, su voz resonando por el cuarto. No puedo dejar que esto quede así. Don Ricardo, sorprendido por la súbita valentía de su hijo, dio un paso atrás, pero su mirada seguía siendo dura. Si decides actuar, estás abriendo una puerta peligrosa, Tomás. No sabes lo que te espera. Sin tiempo para cuestionar, Tomás sintió una fuerza inexplicable arrastrarlo hacia la verdad. La imagen de Doña Rosa se diluía en su mente, fusionándose con imágenes de un mundo corrupto, donde el poder y el miedo reinaban. La pregunta lo golpeó como un trueno, ¿era su padre parte de ese mundo oscuro? Un ruido rompió de nuevo el silencio. Una figura más se acercó, y el corazón de Tomás se detuvo al reconocer la silueta. Era Javier, el estricto seguridad de la mansión, con una mirada que parecía conocerse con don Ricardo. Sus ojos eran como dagas. Tomás sintió que todo lo que había construido chisporroteaba en pedazos. Se acabó el juego, hijo. Hay cosas que es mejor no saber, murmuró Javier, mientras se acercaba lentamente. Su mirada indicaba que había sombras mucho más profundas que las de su padre, y ahora su vida dependía de lo que decidiera hacer. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a su padre, sino a la oscuridad que parecía acecharlo desde cada rincón? Los secretos de su familia estaban a punto de revelarse, pero ¿a qué precio? Una fría oleada de determinación recorrió su cuerpo. No me detendré, pensó mientras el aire se tornaba pesado. Sin saber el impacto que tendría su decisión, dio un paso hacia adelante, emitiendo un grito desde lo más profundo de su ser. Y en ese instante, estaba decidido a descubrir la verdad sobre su familia, y sobre sí mismo. Mientras sus ojos se fijaban en las sombras, se dio cuenta de que cada paso lo llevaría más cerca de un abismo del que quizás no pudiera regresar. ¿Qué secretos ocultaba su padre? ¿Qué haría Tomás antes de caer en la oscuridad? La noche aún no había terminado, y la verdad dolía más que cualquier hematoma. El silencio en la mansión se volvió ensordecedor. Tomás sintió cómo su decisión reverberaba en sus oídos como un eco perturbador. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, observó a su padre y a Javier intercambiar miradas cargadas de significado, como si compartieran secretos que podían derrumbarlo todo en un instante. No puedo quedarme callado, gritó, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. Ni siquiera se dio cuenta de que el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. La idea de Doña Rosa sola, indefensa, perseguía sus pensamientos como un fantasma. Tomás sintió una furia burbujeante por dentro, impulsándolo a luchar contra la marea de la opresión. Voy a llamar a la policía. Don Ricardo avanzó un paso hacia su hijo, la sombra de su figura cubriendo a Tomás. Tú no sabes a quién enfrentarás. La policía no te podrá ayudar. Esto es más grande que cualquier esfuerzo inocente que intentes hacer. Antes de que pudiera replicar, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe.
Una ráfaga de viento frío entró a la habitación, dispersando papeles y objetos al paso. Era Valentina, la hermana de Tomás, con su rostro demacrado y los ojos llenos de miedo. Tomás, no. No lo hagas. La desesperación en su voz hizo que algo se rompiera en el pecho de Tomás. Valentina, necesitamos ayuda. No sabes lo que esto puede significar para nosotros, insistió Valentina, su voz resonando con el eco de advertencias olvidadas. La familia siempre ha tenido secretos. Están conectados de maneras que no puedes imaginar. Javier sonrió, una sonrisa siniestra que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda a Tomás. ¿Ves? Hasta ella lo entiende. Lo mejor es que te alejes de esto, chico. Tu padre te ha protegido de un mundo que puede ser letal para alguien como tú. ¿Protegerme? ¿Así es como lo llamas? La ira burbujeante de Tomás se hizo visible, como una lava lista para erupcionar. La mirada desafiante de su padre no hacía más que añadir combustible al fuego. Tomás, escúchame, dijo don Ricardo, su tono más suave pero autoritario. ¿Crees que puedes manejar lo que viene? Pero hay cosas que jamás podrás deshacer. A veces, el silencio es una bendición, pero el instinto de Tomás pululaba con una energía incontrolable. Era como si un redentor en su interior hubiera despertado, impulsándolo a rechazar la oscuridad que los rodeaba. No voy a permitir que sufras más. No lo mereces, afirmó Tomás, mirando a doña Rosa mientras recordaba su sonrisa cálida. Sin pensarlo dos veces, comenzó a retroceder hasta el teléfono en la mesa. Sin embargo, Javier se movió como un rayo, bloqueando su camino. Su expresión ya no era cautelosa, era amenazante. ¿Realmente piensas que puedes correr hacia la policía y esperar que te reciban con los brazos abiertos? Un aire pesado llenó la habitación y el tiempo pareció detenerse. La tensión se palpaba en el ambiente, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Tomás sintió un nudo en la garganta, su mente luchando por encontrar una salida. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué oculta la familia?, murmuró, más para sí mismo que para ellos. La ansiedad se convertía en desesperación, y su cuerpo se paralizaba entre la rabia y el miedo. Demasiado, hijo. Eres parte de este legado. Y los legados vienen con un precio. Un breve silencio se apoderó del lugar antes de que cada palabra se convirtiera en un susurro oscuro. ¿Cuál era ese precio? La idea lo atormentaba, pero una chispa de resistencia se encendía más fuerte. No me dejaré intimidar, no mientras haya vida en mí, pero antes de que pudiera actuar, un sonido escalofriante resonó desde el fondo de la mansión. Un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Todos se giraron hacia la fuente del ruido, el pánico dibujándose en sus rostros. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, visiblemente aterrada, sus manos cubriendo su boca. La sombra de una nueva amenaza aparecía en la puerta, y el aire se enfrió aún más. Sin pensarlo, Tomás dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo desconocido. Tenía que desentrañar la verdad, incluso si el camino lo llevaba directamente al núcleo de una oscuridad que creía imposible. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué o quién lo estaba esperando en la penumbra? Mientras daba ese paso hacia lo desconocido, Tomás supo que su vida cambiaría para siempre. Pero, ¿estaría listo para lo que descubriría? La ceniza de su última confrontación recién comenzaba a enfriarse, y el fuego estaba lejos de extinguirse. Tomás avanzó, la respiración entrecortada y el corazón martillando en su pecho. El eco del golpe resonó nuevamente, retumbando en los pasillos oscuros de la mansión como un ominoso recordatorio de que había más en juego esa noche. El aire, frío e incómodo, le llenaba los pulmones, pero no había vuelta atrás. Solo podía seguir adelante, la verdad lo impulsaba. El pasillo se extendía ante él, las sombras danzando a su alrededor. Se sintió como si entrara en un laberinto de secretos, un lugar donde cada esquina podía esconder un nuevo horror. Los murmullos de su familia quedaron atrás, sus palabras mezclándose con el sonido de sus propios latidos.
Jugando la narración de su vida en su mente, comprendió que cada trozo de silencio era un testimonio de complicidad. La diversión de la mansión ya no lo atrapaba, había que hacer justicia. Un grito desgarrador rompió la quietud, proveniente del cuarto de servicio. Tomás no titubeó. Con una determinación renovada, corrió a esa dirección. Cuando llegó, la puerta se encontraba entreabierta, como si alguien hubiera querido escapar pero se detuvo a medio camino. Sus manos temblorosas empujaron la entrada con fuerza. Ante él, el caos reinaba. Doña Rosa estaba en el suelo, su rostro pálido y el cuerpo retorcido en una postura inquietante. Unas manchas oscurecidas cubrían su blusa, como si las sombras mismas se hubieran adueñado de su piel. Sus ojos, perdidos y asustados, se posaron en Tomás, llenos de miedo pero también de un profundo clamor por ayuda. «Doña Rosa, ¿qué pasó?», preguntó, arrodillándose a su lado, sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. «¿Quién te hizo esto?». Ella tambaleó su cabeza, encontrándose con el dolor y la confusión. «No. No es seguro. Están aquí, ellos saben». Su voz se apagó, entrecortada por un ataque de tos. Tomás sintió el horror crecer en su pecho, la revelación de que la mansión no solo albergaba secretos familiares, sino también un peligro latente y real. El clic de un encendedor resonó a sus espaldas, y la atmósfera se volvió aún más tensa. Javier estaba ahí, una sombra en el umbral. «¿Crees que esto es un juego, Tomás?», dijo, sus palabras impregnadas de un desdén sutil. «Como si pudieras actuar sin consecuencias. Este hogar es nuestro refugio, y tú lo pones en riesgo. Deja de hablar como si tuvieras poder aquí». «¿Por qué haces esto?», gritó Tomás, enfrentándolo, pero su voz tembló un poco. La imagen de Doña Rosa, vulnerable y maltratada, no le permitía aflojar la guardia. «Porque los secretos se guardan por una razón», respondió Javier, dando un paso adelante, la mirada fría y calculadora. «A veces, son necesarios». En el lóbrego rincón donde se encontraban, el tiempo pareció detenerse. La habitación estaba impregnada de una tensión electrizante. El ambiente se volvió opresivo, cargado de una sensación inminente que parecía susurrarle a Tomás que cada decisión que tomara podría ser su última. «Lárgate de aquí», bramó Tomás, sintiendo como su rabia se enroscaba en su interior. «No te permitiré seguir lastimándola». La risa burlona de Javier cortó como un cuchillo en el aire. «¿Y qué harás? Lo que descubras esta noche no solo cambiará tu vida, sino la de toda tu familia». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Javier eran un eco de su propia incertidumbre. ¿Qué implicaba ese cambio? La pregunta latente le retumbaba en la cabeza, pero no podía dejar que el miedo le robara su valor. Sin embargo, la sombra de la traición acechaba incluso en los rincones más oscuros de su mente. «Deberías correr, Tomás. La cacería ha comenzado», murmuró Javier antes de dar media vuelta y desaparecer en la penumbra. Tomás se giró de nuevo a Doña Rosa, sus ojos llenos de determinación. No podía dejar que todo se desmoronara así. La verdad debía salir a la luz, pero la pregunta seguía ardiendo dentro de él, hasta donde estaba dispuesto a llegar para proteger a los que amaba. Mientras se levantaba, un suave susurro se filtró desde el fondo de la mansión, un murmullo inquietante, como si las paredes mismas supieran lo que se avecinaba. ¿Qué más se escondía en la oscuridad? La urgencia crecía, y a cada segundo, Tomás sabía que el tiempo se le escapaba. La noche aún no había terminado, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Tomás se levantó rápidamente, el frío del suelo aún en sus rodillas. El peso de la situación lo abrumaba. ¿Qué más había visto Doña Rosa? ¿Qué secretos escondía la mansión que iban mucho más allá de los muros dorados y la ostentación que a su familia tanto le había gustado mostrar? Sentía que, en un abrir y cerrar de ojos, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sin perder tiempo, se asomó a la puerta del cuarto de servicio, asegurándose de que nada peligroso acechaba en el pasillo. La oscuridad era densa,
pero el suave tamborileo del latido de su corazón resonaba claramente, como un reloj inquietante. Se dirigió hacia la sala principal, donde la luz tenue apenas iluminaba una mesa de billar y las sillas tapizadas de terciopelo. La mansión, que una vez le había parecido un palacio lleno de alegría, se había convertido en un laberinto de angustia. El sonido de pasos lo hizo detenerse en seco. Era Javier, ahora rodeado de otros familiares, sus rostros mostraban complicidad y desagrado. Ellos también habían escuchado el grito de Doña Rosa. La tensión en el aire era palpable, como si los objetos a su alrededor pudieran estallar en mil pedazos en cualquier momento. «Estás metiéndote en un territorio muy peligroso, Tomás», dijo Javier, su voz como un susurro que parecía vagar de un rincón a otro. «¿Qué le hiciste? Responde», gritó Tomás, su voz resonando en las paredes. La rabia y el miedo le daban fuerzas, pero sabía que cada palabra podría desencadenar una tormenta. La mirada de su hermano se tornó fría, como un hielo que abrumaba. «Lo que necesitas entender es que no puedes salvar a todos. Hay cosas que deben mantenerse en silencio por el bienestar de la familia». ¿El bienestar? ¿De qué bienestar hablas? ¿Este es el precio que pagamos para que esto funcione con normalidad?, replicó, sintiéndose traicionado pero aún sin dejar que la incertidumbre lo consumiera. No había vuelta atrás. Doña Rosa era su responsabilidad. Sin aviso, un grupo de familiares se movió hacia él, formando un círculo. Sus rostros mostraban una mezcla de apoyo y miedo, pero su corazón se negaba a ceder ante la presión. La traición era un veneno que había corrido por las venas de su familia durante años. «Necesito encontrarla», pensó, determinado a sacar a la luz lo que estaba atormentándole. Tomás echó un vistazo a su alrededor y observó un pequeño pasillo que llevaba a las habitaciones del segundo piso. Sin pensar en la advertencia de Javier, comenzó a avanzar. Los murmullos de sus familiares se desvanecían tras él. La urgencia en su pecho crecía, como si presintiera que algo terrible iba a suceder. Subió las escaleras de madera, sintiendo que cada crujido resonaba como un grito de advertencia. En la última habitación, a la derecha, la puerta se encontraba entreabierta. Con un empujón, la abrió de par en par, revelando un espacio oscuro. Dentro, un frío único lo envolvió, y el olor a humedad lo abrumó. Sobre la mesa, documentos desordenados se amontonaban, junto a un viejo reloj que marcaba las horas sin compasión alguna. Algo en su interior le decía que allí encontraría lo que necesitaba. Cada papel podía contener una pista que revelara la verdad oculta detrás de la fachada pulida de su familia. De repente, un golpe resonó desde el pasillo. Tomás se giró, sintiéndose como un animal acorralado. La sombra de Javier se dibujó en el marco de la puerta, su expresión llena de furia por su desobediencia. «Ya has ido demasiado lejos, Tomás», dijo. «No puedes escapar de lo que somos. No puedes escapar de mí». El aire se volvió denso, y una ola de sudor le recorrió la frente. Clavando su mirada en Javier, comprendió que la lucha que estaba a punto de estallar no era solo por la verdad, sino por la supervivencia de quienes amaba. «Este juego va más allá de secretos. La familia se desmorona, y yo no me quedaré de brazos cruzados», manifestó Tomás, su determinación brillando como un faro en la oscuridad. Javier sonrió, una sonrisa fría que envió escalofríos por la espalda. «De Tomás. Veremos si puedes soportar el peso de la verdad. Pero te advierto, lo que vas a descubrir no solo cambiará tu vida, sino que marcará un antes y un después en nuestra historia familiar». Con esas palabras resonando en su cabeza, Tomás sintió como el pulso de la mansión se volvía un latido incesante, un recordatorio escalofriante de que la noche aún guardaba sorpresas desgarradoras. ¿Realmente estaba preparado para afrontar lo que vendría? La tensión colgaba en el aire como una neblina espesa. Tomás miró a Javier, incapaz de apartar la vista de su hermano, que ahora parecía un enemigo. La oscuridad a su alrededor pulsaba, y el eco del golpe que resonó en el pasillo se repetía en su mente. «Aléjate de mí», gritó Tomás, con la voz temblorosa, poniendo una mano frente a él como si eso pudiera detener a su hermano.
Javier se acercó lentamente, cada paso calculado, cada movimiento cargado de intenciones ocultas. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Esta familia tiene secretos que llevan años escondidos, le dijo Javier con un tono que mezclaba burla y desafío. Tomás sintió como la ira brotaba en su interior, pero había algo más, una creciente sensación de desesperación. Tenía que encontrar a Doña Rosa, y esa idea lo impulsó a empujar a su hermano a un lado y salir del cuarto. El pasillo se estiraba ante él como una caverna imposible, y la luz que se filtraba por las ventanas se hacía cada vez más escasa. «¿Vas a huir de la verdad, Tomás?», gritó Javier, riéndose. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo haga, estarás en la oscuridad». Mientras su hermano profería sus venenosas palabras, Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se dirigió a las escaleras, sus pies apenas tocaban el suelo. Cada paso lo acercaba a los recuerdos de su infancia, una vida que ahora se tambaleaba al borde del abismo. Era una locura seguir en esa mansión. La familia que había amado y reverenciado era un hervidero de secretos, y la confrontación se avecinaba. Arriba, los ecos de risas y conversaciones se apagaban en el momento en que entró en el pasillo del segundo piso. La puerta del cuarto de Doña Rosa seguía cerrada, pero una rendija de luz se filtraba por debajo. La imagen de su abuela, siempre fuerte y llena de vida, lo llenó de determinación. Se acercó a la puerta y la empujó, la bisagra chirrió como si despertara a un antiguo espíritu. Dentro, el ambiente era un caos, ropa por el suelo, muebles desordenados y un retrato de Doña Rosa volcado. Sus ojos se posaron en el lugar donde acostumbraba a relatar historias de su juventud, donde la risa y la sabiduría solían llenar el espacio. Pero hoy, la habitación olía a miedo y confusión. «Abuela», llamó, su voz resonando en el vacío, pero solo se escuchaba el eco de sus propias palabras. Sin pensar, se dirigió hacia el armario. Algo lo impulsaba a seguir buscando, a no rendirse, incluso cuando el corazón le latía acelerado. Al abrir puertas y buscar entre las ropas, encontró un pequeño cofre escondido en la parte trasera. Temblando, lo arqueó, levantando la tapa con cuidado. Dentro, un desorden de cartas amarillas y fotos antiguas se revelaron ante sus ojos. Pronto, el aire se tornó más pesado. En una de las cartas, una palabra saltó a la vista. «Peligro». Tomás se detuvo, y un escalofrío le atravesó todo el cuerpo. Mientras examinaba las cartas, un sonido duro interrumpió su concentración. De repente, la puerta se cerró de golpe, y una sombra oscura entró en la habitación. Era Javier, con una mueca que denotaba frustración y rabia. «¿Qué has hecho, Tomás?», dijo, su voz baja y amenazante. La rabia y el miedo se mezclaron en el pecho de Tomás. Tenía que decidir rápidamente, salvar la cara de su familia o arriesgarlo todo por la verdad que, sentía, podría salvarlos a todos. La mirada de Javier ardía con la promesa de un conflicto inevitable. «No te atrevas a abrir ese cofre», le advirtió, mientras la presión en la habitación parecía aumentar. Tomás sintió el latido de la mansión resonar como un tambor. Las palabras de su hermano retumbaban en su mente. La verdad estaba al borde de salir a la superficie y todo estaba en juego. Finalmente, con una determinación renovada, Tomás levantó la mirada hacia Javier. «Voy a descubrirlo todo, cueste lo que cueste. No puedo quedarme callado más tiempo». «No puedo». La risa burlona de Javier resonó en sus oídos mientras él se preparaba para lo inevitable. La sombra de lo que estaba a punto de revelar parecía crecer a su alrededor. ¿Qué secretos esperaban ser descubiertos en las cartas de su abuela? ¿Podría Tomás enfrentarse realmente a su hermano, o acabaría siendo otro prisionero de los secretos familiares? La noche apenas comenzaba. Tomás sintió como la tensión crujía a su alrededor, como el sonido de ramas secas rompiéndose bajo el peso de una tormenta. Ante él, Javier bloqueaba la salida, la risa burlona aún resonando en sus oídos, como un eco de advertencia. El corazón le latía como un tambor de guerra, mientras su mente se debatía entre la lealtad a su familia y el impulso por descubrir qué había detrás de las sombras de su hogar.
No tienes idea de lo que hay en ese cofre, dijo Javier, sorprendiendo a Tomás con la frialdad en su voz. No te atrevas a abrirlo. Lo que hay dentro no es un juego, Tomás. Es mucho más grande de lo que piensas. Mientras su hermano Spock, la atmósfera de la habitación empezó a diluirse, un aire viciado lo envolvía. Tomás retrocedió un paso, con una mezcla de temor y rabia. Había algo oculta tras la fachada de la familia, algo que rápidamente se tornaba insostenible. ¿Qué te hace pensar que tengo miedo de ti? Soy tu hermano. Le gritó, su voz resonando con desesperación. De repente, la tensión fue interrumpida por un estruendo en el primer piso. Una risa descontrolada resonó, una risa que no se sentía humana. Tomás y Javier se miraron, ambos sintiendo que el sonido les helaba la sangre. ¿Qué fue eso?, preguntó Tomás, su instinto gritando que algo andaba terriblemente mal. Es solo el viejo sirviente, soltó Javier con desdén, pero su rostro palideció ligeramente. Sin embargo, Tomás no podía ignorar la sensación de que había un significado más profundo en esa risa, un eco de algo distorsionado y cruel. Dando un paso hacia el pasillo, Tomás se sintió empujado por una fuerza externa, cada músculo de su cuerpo reclamaba respuestas. Se detuvo brevemente en la entrada mientras una ola de adrenalina lo invadía. Miró a Javier, que todavía permanecía firme como una sombra amenazante. Necesito saber la verdad. No puedo dejar que lo ocultes más tiempo, dijo, mirando a su hermano a los ojos. Javier tomó un paso hacia adelante, su voz casi un susurro. La verdad tiene un costo, Tomás. Una vez que la veas, no podrás volver atrás, advirtió, pero sus palabras cayeron en oídos que necesitaban ser convencidos. El sonido de otro golpe en el primer piso resonó, más fuerte esta vez, seguido de un grito desgarrador que hizo que la temperatura de la habitación bajara aún más. Tomás sintió el nudo en su garganta apretarse. No, eso no puede ser, murmuró, desesperado por salir de la habitación, empujó a Javier y se lanzó hacia la puerta. La confrontación se había vuelto secundaria, un susurro reemplazado por la urgencia de descubrir qué pasaba en la casa. Al descender las escaleras, su mente se llenó de imágenes de su abuela, pensamientos de su amor y de las transferencias de secretos que había oído en su infancia. Esa profunda conexión lo impulsó a seguir, a digerir el peligro que latía detrás de cada rincón de la mansión. Al llegar al primer piso, se encontró en un espacio iluminado tenuemente por una lámpara intermitente. Las risas y gritos se habían convertido en murmullos llenos de terror, ecos de una verdad visceral que no podía escaparse más tiempo, y ahí, en medio del salón, una figura se retorcía en el suelo. Doña Rosa yacía desmayada, sus ojos cerrados y su respiración agitada. Por un instante, el mundo se detuvo. «Abuela», gritó, arrodillándose junto a ella, solo para notar un hematoma oscuro en su brazo. Desesperado, alzó la mirada hacia la oscuridad del vestíbulo. La luz parpadeante reveló una sombra que se acercaba lentamente, una figura familiar que lo miraba con desprecio. «¿Dónde creías que ibas, Tomás?», dijo Javier, ahora mostrando una sonrisa torcida, más parecida a un depredador que a su hermano. Ahora las cosas se han puesto realmente interesantes. El corazón de Tomás se hundió mientras comprendía que no solo su familia estaba en peligro, sino todo lo que creía saber sobre ella. La verdad, implacable y feroz, estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos aterradores se escondían detrás de la calamidad? ¿Y qué haría Tomás ahora que las vidas de aquellos que amaba colgaban de un hilo? La noche ya no prometía respuestas. Despedía mensajes sombríos que no podían ignorarse. La sala estaba sumida en un silencio que se sentía aplastante, como si incluso las sombras temieran moverse. La mirada de Tomás se posó sobre su abuela, inerte en el suelo, y luego regresó a Javier, que parecía disfrutar de su tortura emocional. La rabia ardía en su interior, pero no podía dejarse llevar por ella. Necesitaba actuar. «Ayúdala», gritó, notando que su voz sonaba más como un ruego que como una orden, mientras se inclinaba sobre Doña Rosa, tratando de buscar signos de vida en su pecho.
Unos leves temblores revelaron que aún respiraba, pero su condición era desesperante. Las cartas estaban sobre la mesa y el juego había comenzado a jugarse. Javier sonrió con suficiencia, disfrutando del espectáculo. «Estás atrapado aquí, Tomás. No es un juego del que pueda salir», dijo, sus palabras goteando desprecio. Había en su tono una certeza escalofriante que erizaba la piel de Tomás. Entonces, un sonido distante rompió el momento, una risa estruendosa interrumpió la tensión del ambiente. El viejo sirviente, José, apareció en la puerta, sus ojos opacos llenos de una locura incontrolable. Tomás lo reconoció de inmediato, recordando las historias de su niñez sobre la oscuridad que había visto. «Malditos críos, no deberían haberse metido en esto», murmuró con voz quebradiza. Al fijarse en doña Rosa, un brillo inquietante llenó su mirada. «Ella lo sabe todo», Tomás frunció el ceño, sintiendo que el mundo alrededor de él se desmoronaba. «¿Qué sabes tú?», le espetó, sintiendo que la angustia le consumía. No podía dejar que esas palabras quedaran flotando en el aire como una maldición. «Lo que hay en el cofre», comenzó a decir José, avanzando lentamente hacia ellos. «No lo entendéis, todos caerán». «¿Caerán?». Tomás sintió que su voz se quebraba, un hilo de pánico atravesando su pecho. «¿De qué estás hablando? Dime ya». Y en su búsqueda de respuestas, se encontró arrastrando el cuerpo de su abuela hacia la puerta. De repente, Javier se interpuso. «Detente. No vayas hacia él. José no es quien crees que es». Tomás sintió que su mente giraba, mientras se debatía entre la necesidad de proteger a su abuela y cerrar la puerta a lo que había sido su hermano. «Eres un monstruo», exclamó Tomás, sintiendo que el amor fraternal se disolvía en el aire pesado de tensión. Con cada palabra, Javier se acercaba más, su sonrisa retorcida haciendo eco de la locura creciente a su alrededor, pero José, riendo como si estuviera encantado por el horror, insistió: «No puedes protegerla. El pasado volverá, Tomás. Todo lo que escondieron y lo que destruyeron será tu carga». Tomás sintió que su pecho se apretaba, el frío del presente tornándose más cruel. En ese instante, comprendió que no solo luchaba por su abuela, sino también por la verdad. Había dejado que el silencio familiar lo envolviera, pero el momento de la revelación estaba cerca. Lo que había estado oculto empezaba a emerger, y la familia entera estaba en juego. «¿Qué es lo que saben realmente de ella? Dímelo», exigió, y no esperó a que Javier respondiera. En un giro inesperado, descargó toda su ira, empujando a su hermano con todas sus fuerzas hacia atrás. El golpe resonó en la habitación, y un sonido sordo llenó el espacio. Javier tropezó, pero en su caída arrastró la lámpara consigo, que estalló en 1000 pedazos, sumiendo todo en una oscuridad profunda. El caos sumió la sala. Un grito desgarrador resonó al mismo tiempo que un sonido húmedo, como un cuerpo colisionando con el suelo. La luz no volvería pronto, y Tomás, ahora atrapado en la oscuridad, tuvo que decidir rápido. ¿Siguió luchando por su abuela o se aventuró hacia la verdad oscura que lo acechaba? La tensión seguía palpitar entre ellos como una serpiente lista para atacar. Se hizo evidente que el momento de la elección había llegado y que el costo podría ser demasiado alto. Un parpadeo de luz iluminó de nuevo la habitación y, en ese fugaz suspiro, Tomás vio a doña Rosa levantarse con una mirada que enviaba escalofríos por su cuerpo. «Tomás, es hora de que sepas la verdad. Ellos no son quienes crees». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, mientras la oscuridad volvía a consumirlos y la auténtica historia estaba a punto de ser revelada. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su familia fuera una ilusoria burbuja a punto de estallar? Las palabras de doña Rosa resonaron en la mente de Tomás como un eco perturbador. La oscuridad, ahora impenetrable, lo envolvía, pero su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué verdad?», preguntó, casi al borde de la desesperación.
Necesitaba entender, sentir que había algo más que un puñado de engaños familiares. La abuela, sus ojos reflejando el miedo y la sabiduría de años, lanzó un susurro casi inaudible. El cofre es la clave. Lo que guarda en su interior cambiará todo. Tomás sintió como si una fría oleada le atravesara, haciendo que su piel se erizara. Aquí no hay tiempo para juegos, interrumpió Javier, imperturbable en la oscuridad. Nadie puede abrirlo. Nadie debería haberlo hecho. Su voz se tornó amenazante, como un depredador acorralando a su presa. Pero yo debo saber. Gritó Tomás, el impulso de buscar respuestas surgiendo desde las profundidades de su ser. Sin embargo, la imagen de su abuela, apenas consciente, lo llenaba de dudas. José, el anciano sirviente, había murmurado advertencias que resonaban en su mente. La idea de abrir ese cofre empezaba a parecerse más a una condena que a una liberación, y de repente, un ruido quebró la tensión, un crujido como si algo estuviese desplazándose lentamente, arrastrándose en la penumbra. José apareció de nuevo, su figura borroneada por la falta de luz, pero la risa delatora en sus labios lo convirtió en una sombra amenazante. No lo toques, Tomás. No entiendes lo que puede hacer. Sintiendo que el aire se volvía más pesado, Tomás se dio cuenta. ¿Es acaso una maldición? Preguntó entre balbuceos, su voz se rompiendo ante la magnitud de lo que enfrentaba. Tu familia ha llevado este secreto más allá de lo que te imaginas. Todos terminarán en la misma oscuridad si no escapan, respondió José con un tono que mezclaba locura con una especie de verdad amarga. La angustia se intensificó. No puede ser. Todo esto, ¿por qué nunca me lo dijeron? Estalló Tomás, con el anhelo de una verdad que se había negado por tanto tiempo. La casa misma parecía temblar a su alrededor, como si los muros estuvieran receptivos a su sufrimiento. Porque estabas protegido, respondió doña Rosa con voz apenas audible, su rostro iluminado por una brizna de luz tenue. Pero ya no hay camino de retorno. Has cruzado la puerta, y en ese instante, la risa de Javier resonó disturbadoramente en la penumbra, como el grito de un niño perdido. No hay escapatoria, hermano. Ya no puedes volver a ser quien eras. Tomás se sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia una tormenta, la inminente revelación se sabía como un monstruo al acecho. Con cada palabra de su hermano, con cada susurro de José, el peso de lo desconocido lo empujaba hacia un abismo. Fue entonces cuando la bombilla sobre ellos, que parecía haber sobrevivido al caos inicial, parpadeó y chisporroteó antes de estallar en un destello de luz repentina. La sala se iluminó de golpe, y Tomás pudo ver los cuerpos en la habitación y a doña Rosa en el suelo. ¿Qué has hecho?, murmuró, sintiendo como la sangre se le helaba en las venas. Cuadrándose frente a la escena, su mirada se dirigió al rincón oscuro donde reposaba el cofre. Algo dentro de él sabía que este era el momento decisivo, tan lleno de promesas como de peligros. Podía sentir que alguien más los observaba, y que pronto, cada secreto, cada revelación, caería como un castillo de naipes. El juego ha comenzado, Tomás, exclamó Javier con un brillo de locura en sus ojos. ¿Te atreverás a abrirlo? La verdad no es algo que puedas manejar. Tomás sintió que sus manos temblaban, la decisión pesando sobre él como una piedra. La pregunta quedó flotando en el aire, una sombra en el horizonte de su destino. ¿Iba a desafiar el terror que lo rodeaba o se quedaría atrapado en el ciclo de mentiras que lo habían acompañado toda su vida? La tensión era palpable, y mientras la habitación bailaba entre la luz y la oscuridad, la otra pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué horror aguardaba dentro del cofre y cómo alteraría todo? ¿Lo que sabía? La sala giraba en un torbellino de confusión y terror. Doña Rosa yacía en el suelo, su respiración apenas perceptible, y el eco de Javier resonaba en los oídos de Tomás como un mantra cruel. El juego ha comenzado, había dicho. La verdad estaba más cerca que nunca, pero Tomás sabía que su vida dependía de cómo decidiría enfrentarse a lo que estaba por revelarse. Tomás se colocó frente al cofre, que parecía brillar con una luz oscura,
como si cada sombra en la habitación le advirtiera que lo que contenía era algo que haría temblar hasta los cimientos de su familia. No puedo fallar, pensó, respirando hondo y recordando las palabras de doña Rosa, el amor y el sacrificio que siempre le había brindado. Fue su voz, su risa, lo que encendió un fuego dentro de él. Con un movimiento decidido, Tomás abrió el cofre. La tapa chirrió como el lamento de generaciones. Dentro, descubrió un montón de documentos, fotografías e incluso objetos que parecían sacados de otra época. Algo brilló en la penumbra, un pequeño diario, y la curiosidad lo empujó a tomarlo. El cuero desgastado le dio una sensación de retorno, como si atrapara los secretos de su familia. El silencio, pesado y denso, envolvía la habitación. Los murmullos de Javier se apagaron, y el anciano José observaba con ojos ansiosos, como si estuviera por desatar un hechizo. Tomás abrió el diario, y las palabras escritas comenzaron a fluir ante su mirada. Había relatos de eventos oscuros, conflictos, decisiones que habían construido un legado de silencio y miedo. A medida que avanzaba por las páginas, su mundo comenzó a desmoronarse. Descubrió historias de traiciones y violencia, una red de complicidades que, en su esencia, había dado forma a su familia. La sombra de su padre se alzaba en cada página, dictando normas brutales y acallando a quienes se atrevían a cuestionar. Justo cuando pensó que había alcanzado la profundidad de la oscuridad, encontró un nombre que heló su sangre. Todo esto comenzó con ellos, leía entre líneas, el nombre de una organización secreta, responsables de su dolor y culpables del sufrimiento de innumerables inocentes. ¿Qué has encontrado, hermano?, preguntó Javier. Sus ojos ardían de furia y miedo, incapaz de ocultar la grieta que se abría entre ellos. Sin pensarlo, Tomás levantó la mirada y vio que su hermano no era la figura imponente que había creído, sino un hombre desesperado, atrapado en la misma red que había tejido su padre. Es la verdad, respondió Tomás, su voz temblando con la fuerza de sus convicciones. Todo lo que hemos creído es una farsa, y este legado no es más que un carga de traición. Los ecos de su voz resonaron en la habitación. La atmósfera cambió, como si las palabras de Tomás hubieran golpeado un tambor que hacía vibrar los mismos muros de la mansión. Javier retrocedió, aturdido y claramente afectado por las revelaciones. No puedes parar esto, Tomás. No puedes simplemente abrir la caja de Pandora, respondió con un remanente de desafío, pero Tomás ya sentía que había cruzado la frontera de la verdad y la mentira. Lo haré, y lo haré por doña Rosa, por todos los que han sufrido. No me quedaré en silencio, ni tú tampoco debes quedarte, respondió Tomás, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. De pronto, un grito desgarrador interrumpió la confrontación. Era la abuela, doña Rosa, recobrándose para levantarse. Hijo mío, no podemos dejar que la sombra de tu padre caiga sobre nosotros. Debemos actuar, la verdad debe salir a la luz, dijo con voz temblorosa pero decidida. Javier, aún incrédulo, dio un paso hacia su abuela. No, tú no puedes hablar. Los secretos son nuestra protección. Gritó, pero doña Rosa, mirándolo con valentía, replicó, los secretos son una prisión, y nosotros somos sus prisioneros. Las palabras resonaban, cada uno en su propio campo emocional. Tomás sintió la conexión fluir entre ellos, la luz emergiendo a través de la oscuridad. Tenía un nuevo camino por delante, uno que los liberaría de la carga que habían llevado durante tanto tiempo. El rostro de Javier cambió. El miedo y la manipulación estaban a punto de deshacerse frente a su dolor. ¿Qué pasará si esto se descubre?, preguntó con un rictus de angustia, expuesto y vulnerable. Lo que está oculto debe ser sacado a la luz. Debemos enfrentarnos a lo que somos, sin miedo, contestó Tomás, ardiendo en valor. Así, tomó la mano de doña Rosa, mientras los ecos de su familia, una narración de opresión y sufrimiento, se desvanecían lentamente. Era hora de liberar a la familia de sus cadenas. La hermana mayor de Tomás, valiente como siempre, se unió a ellos, levantando juntos el peso de la verdad. No esperemos más, dijo Tomás, tomando el diario con él. Empezaremos a hacer justicia.
Este es el momento de una nueva página en la historia de nuestra familia. Mientras abandonaban el lugar, fue como si la soga apretada alrededor de sus cuellos comenzara a aflojarse. Así concluyó un capítulo, pero no la historia. La batalla por la verdad apenas comenzaba, pero lo importante ya estaba claro. El camino de la redención se abría ante ellos, como un amanecer radiante, mientras, al fondo, la mansión se desvanecía lentamente entre las sombras. El destino estaba en sus manos. Necesitas suscribirte ahora. No pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale like ahora. Ayuda a alimentar el algoritmo para que más gente descubra esta increíble comunidad. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.